comportamientos, acciones y emociones. Pero sabemos cómo estas pautas afectan el comportamiento humano en la empresa y cómo impactan en la cultura y en el clima organizacional. Acompáñenos a descubrir las analogías y similitudes que existen para explicar el potencial éxito de los gerentes y conocer los factores preponderantes que son aplicables en las organizaciones. Las empresas en este momento, que las cosas no están muy fáciles, no les queda otra que poder mantenerse en el tiempo, porque no nos cabe duda que vendrán tiempos mejores. Sin embargo, las empresas no tienen muchas opciones en su menú. Y una de las opciones que yo quiero compartir con ustedes es una que considero la mejor y tiene que ver con mejorar el rendimiento empresarial. Si la empresa es capaz de mejorar los resultados que están obteniendo ahorita, eso le permitirá permanecer en el tiempo, hasta que se active la economía, hasta que los mercados respondan y hasta que las condiciones hayan mejorado. Ahora bien, ¿qué significa mejorar el rendimiento? Mejorar el rendimiento significa mejorar la productividad. Y para mejorar la productividad hay una cosa importantísima que el empresario, que los gerentes, que los supervisores, que los inversionistas deben saber. Y es que existe algo que se llama creatividad, que está presente en todos los seres humanos y que de alguna manera debe tener un valor incalculable a la hora de poder hacer aquellas cosas que de alguna forma se van a traducir en mejoramiento del rendimiento empresarial. Como vamos a hablar de creatividad y vamos a hablar de productividad, es importante que podamos establecer una pequeña definición. ¿Cómo podemos entender la creatividad? La creatividad, en el más sencillo concepto, no es más que esa aptitud y esa capacidad que tienen los seres humanos que les permite de alguna manera hacer propuestas, presentar ideas ingeniosas y soluciones originales. Si entendemos y aceptamos que la creatividad es exactamente eso que estoy diciendo, entonces también deberíamos aceptar que en todos los seres humanos alguna dosis y cuota de creatividad existe. Y es así, todos los seres humanos, en todos los seres humanos hay creatividad. En algunos más, en algunos menos. No se sientan disminuidos aquellas personas que por alguna razón piensan o han sido calificados como personas menos creativas. ¿Y eso por qué? Porque la creatividad es algo que se cultiva, es algo que se mejora, es algo que en definitiva se desarrolla. Por lo tanto, las personas que de alguna manera estén conscientes de esto tendrán muchísimas vías para poder mejorar su creatividad. Ya les dije cómo podemos definir en forma sencilla y muy precisa qué es la creatividad. Vamos a hacer lo mismo con la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es un indicador de eficiencia productiva que de alguna manera establece la relación que existe entre la cantidad de bienes y productos producidos, valga la redundancia, y los recursos que utilizo para poder lograr. O sea, que para lograr productividad yo tengo que hacer uso inteligente, cuidadoso de los recursos con que cuento para poder de alguna manera mejorar mis resultados. ¿Y cuáles son esos recursos con que cuento? Cuento con recursos materiales, cuento con recursos financieros, cuento con recursos tecnológicos, cuento con un recurso muy importante que pareciera que los empresarios a veces lo olvidan o al menos no lo meten dentro de la ecuación, que es recurso tiempo, y cuento con el último recurso que lo dejé de último no por ser menos importante, sino justamente porque es el más importante de todo, que es el recurso humano. ¿Y por qué el recurso humano es el más importante de todo? Porque cuando hablamos de productividad, hablamos de poner al servicio de unos procesos productivos los recursos con que cuento. Pero los recursos financieros, los recursos tecnológicos, los recursos materiales, no nos servirían de nada. Asimismo, y de manera determinante, no nos servirían de nada si no tenemos el recurso humano. ¿Y eso por qué? Porque el recurso humano es quien va a administrar, el recurso humano es que va a controlar, el recurso humano es que va a ser
uso de los demás recursos. Así que podemos tener los demás recursos en cantidades importantes y en calidad importante. Sin embargo, no nos sirve de nada si el recurso humano, que es el encargado de manejar, usar, distribuir, administrar esos recursos, no son capaces y no tienen las características adecuadas para hacerlo. Ya entonces entendemos que la productividad viene del buen manejo de las capacidades creativas de la gente. Más para que podamos hacer uso, aprovechar esas capacidades productivas que ya dijimos que están presentes en todos los seres humanos, se tienen que dar ciertas premisas, tienen que existir ciertas condiciones. Una de esas condiciones tiene que ver con, tenemos una en lámina, si la podemos ver, si no, igualmente se las voy a ir presentando. Tenemos unas condiciones que tienen que ver con que cada una de las actividades y tareas que desarrolla el trabajador, el colaborador dentro de la empresa, tienen que estar perfectamente definidas y sobre todo tienen que estar justificadas. Vale decir que cada actividad o tarea que de alguna manera yo decido ejecutar es porque esa actividad o tarea va a generar cierto beneficio, se va a convertir de alguna forma en un generador de valor para los resultados que ando persiguiendo. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que si alguna actividad o tarea no está justificada por cuanto no cumple con esta condición de aportar, de contribuir con el objetivo que ando persiguiendo, esta actividad sería ciertamente inútil. En definitiva, no me serviría de nada. Si quiere que le diga algo, esa actividad que no aporta nada para el beneficio de los resultados que ando de alguna manera persiguiendo, no importa si está siendo ejecutada de manera magistral, ni siquiera cuando la actividad que de alguna forma forma parte de un proceso en una empresa, ni siquiera cuando es ejecutada de forma magistral, ni siquiera cuando el ejecutor es un experto y nadie mejor que él la puede ejecutar, aún así sigue siendo inútil. ¿Por qué sigue siendo inútil? Porque es una actividad o una tarea que no estaba justificada, en cuanto no aportaba nada, en cuanto su contribución era nula. Esto me hace recordar un poco a Peter Drucker en una de sus tantas afirmaciones de sus famosos y conocidos libros. Él decía, nada peor que hacer eficientemente lo que no hace falta hacer. Y esto lo dice todo. Nada peor que hacer grandes esfuerzos para hacer algo, ¿no?, que no necesariamente hacía falta hacerlo. Y vemos en muchas empresas que de una forma u otra hemos estado relacionados, en donde hay algunas actividades o tareas que están siendo ejecutadas por personas que lo hacen muy bien, siguiendo los métodos adecuados, de alguna manera cumpliendo con lo establecido, pero es una actividad que no hace falta. Entonces esta primera condición la tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que cada actividad o tarea a realizar esté justificada en cuanto aporta y contribuye al logro de un objetivo determinado. Pero vamos más allá. Hay algunas condiciones, ¿no? Hay algunas condiciones que debemos aprovechar para de alguna forma sacarle provecho a la capacidad productiva. Una de esas condiciones tiene que ver, vamos más adelante, la información que tengo en lámina, tiene que ver con el ambiente físico. Debo tener un ambiente físico adecuado para el trabajo. Esto significa que cada persona que realiza una actividad o tarea la tiene que realizar en un ambiente físico que sea idóneo, que sea adecuado. Estamos hablando de oficinas, pero oficinas espaciosas. Estamos hablando de oficinas con la frescura necesaria, llámese aire acondicionado o de otra manera. Estamos hablando de oficinas bien iluminadas y estamos hablando de oficinas que se traduzcan en definitiva en confort para quien realiza la tarea. Pero no solo eso, también las empresas hoy por hoy tienen que empezar en espacios para actividades físicas, ¿sí?, esparcimiento, descanso, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que obviamente eso que vamos a llamar, ¿no?, si se quiere, el pensamiento positivo,
ánimo positivo en las personas tiene mucho que ver con una serie de cosas que más adelante, antes de yo terminar, le voy a explicar, que tiene que ver con la neuroquímica, que en definitiva es lo que va a definir lo que es el estado de ánimo, lo que es el entusiasmo, lo que es la motivación, lo que es sentirse cómodo y bien en las cosas que hago. ¿Ok? De eso se trata. Por otro lado, de hablar... Por otro lado, que hablar de incrementar los rendimientos de los procesos. ¿Qué significa incrementar los rendimientos de los procesos? Cuando le hablé de algunas cosas que tienen que ver con condiciones, tenía que haber señalado también lo que son facilidades de transporte, de movilización. Pongamos este ejemplo. Las personas que trabajan en una empresa y no necesariamente disponen de un automóvil para movilizarse desde el lugar de trabajo al lugar donde residen, ¿no? Tienen que depender del transporte público, y si el transporte público no tiene la calidad mínima necesaria, entonces la pérdida de tiempo en términos de horario, y no solo eso, la incomodidad para tener que venir en un transporte que está muy lleno de otras personas, que de alguna forma no tiene la comodidad mínima mientras el viaje se está realizando. Ya eso define, ¿no?, finalmente, el estado de ánimo con que esta persona llega para incorporarse a su tarea. Y ese estado de ánimo no es el estado de ánimo más adecuado. Disponibilidad de materiales, equipos e insumos. Hay personas que necesitan disponer de todas aquellas cosas que están asociadas al trabajo que realizan. Si me faltan los materiales y en ese momento tengo que solicitarlo, tengo que esperar que me los traigan. Si mis equipos no están en bien funcionamiento, el computador es un computador con una configuración, si se quiere, no idónea, que me falla cada vez que necesito tener un enlace o tener que descargar un documento, bueno, no tengo que darle mucha explicación para entender cómo y por qué esto afecta la productividad final. ¿Cuáles son los beneficios de tener un ambiente físico adecuado, unos espacios para el descanso y el esparcimiento, una facilidad de transporte y movilización, disponibilidad de todos mis equipos, mis máquinas y mis materiales para hacer lo que tengo que hacer? Esos beneficios los podemos enumerar en, primero, esto fomenta y promueve hábitos saludables. Hábitos saludables, ¿por qué? Porque estamos pensando que cuando hay espacio físico para la actividad física, espacio físico para el esparcimiento y el descanso, obviamente esta salud física se convierte en unas condiciones humanas muchísimo más a favor de poder dar lo mejor de mí. Me siento bien. Incrementa el rendimiento de los procesos de que estas condiciones estén presentes, por supuesto. Incrementa el rendimiento de los procesos porque todas aquellas cosas que en algún momento no están presentes y que se pueden convertir en retraso, se pueden convertir en impedimentos o limitaciones para que yo me pueda desarrollar, para que como trabajador, como colaborador, como ejecutor de la tarea, me pueda desarrollar de la mejor manera, eso se va a traducir en una rebaja de la productividad. Hay algunos ejemplos buenos que tienen que ver con el incremento del rendimiento de los procesos. Y me voy a permitir, a pesar de que el tiempo que tenemos no es mucho, le voy a permitir contar de una experiencia personal que tiene que ver con rendimiento de un proceso, pero que engloba dos cosas: un ambiente físico, unas condiciones o unos recursos no presentes con el resultado final. En una de las empresas del cual estuve relacionado profesionalmente, teníamos el problema de que el departamento de contabilidad no necesariamente era capaz de mostrar sus resultados en periodos de tiempo determinados, llamémoslo en un mes, tal como lo esperaba la empresa. El responsable de ese equipo de trabajo le preocupaba que el trabajo tenía que ser realizado en un periodo de tiempo, y el periodo de tiempo siempre era insuficiente para que el equipo mostrara los resultados finales.
se hicieron muchísimos análisis de por qué, se evaluó la capacidad de cada una de las personas, la experiencia acumulada, la disposición de los empleados para hacer su trabajo como debe ser. Y no encontraron realmente ahí muchas, si se quiere, anomalías que pudiesen afectar el resultado final. Unas personas que hicieron unos trabajos un poquito más profundos determinaron que lo importante era mejorar la capacidad de los baños. Eso pareció un poco absurdo, un poco un contrasentido. ¿Qué tienen que ver los baños con que esta gente no entregue el trabajo a tiempo? Y ciertamente eran los baños. Unos baños muy pequeños para muchas personas hacía que las personas, cuando estaban ejecutando su actividad, estaban más pendientes de que el baño se desocupara para poder ocuparlo de ellos. Y mientras tanto, el nivel de concentración para hacer lo que tenían que hacer era bastante bajo, porque me interesaba, si tenía ganas de ir al baño, me interesaba que nadie se me adelantara. Cosas como esta pudiese yo compartir con ustedes toda la mañana, poniéndole ejemplos, y que no son ejemplos de los libros, son ejemplos que como profesional en las empresas, las consultorías y las cosas que he hecho, simplemente nos hemos venido dando. ¿Qué mejora estas condiciones para aprovechar la capacidad creativa de las personas? Mejora las capacidades cognitivas. Un ambiente físico agradable, unos espacios de esparcimiento y de descanso, unas facilidades para yo ir y venir a mi casa. Y si tengo carro, facilidades para estacionar mi automóvil cuando llego a la empresa donde trabajo. Y cuento con todos mis materiales, equipos y insumos necesarios para que en el momento que las requiero yo pueda disponer de ellos. Todo eso obviamente genera un nivel de ánimo y de actitud mental que se traduce en mejoramiento de mis capacidades cognitivas. Por otro lado, es importante y ayuda muchísimo sincronizar el reloj productivo. ¿Qué vamos a llamar el reloj productivo? Bueno, a entender que hay momentos en donde yo puedo ser más creativo. Es ese momento en donde el trabajo que realizo fluye con mayor facilidad. Yo puedo abordar soluciones creativas, yo puedo abordar de alguna manera ideas válidas a una hora determinada del día. Algunas personas se levantan pero muy temprano, digamos a las 4 de la mañana, porque han descubierto que ese es el momento en donde de alguna manera encuentran más fluidez y más generación de pensamiento valioso. Otras personas a lo mejor preferimos trabajar hasta alta hora de la noche, cuando ya todo el mundo está descansando, cuando ya no hay interrupciones del teléfono, cuando ya en nuestras casas estamos tranquilos. Esa condición me puede servir a mí para poder hacer más el trabajo que estamos realizando. ¿Ok? Estímulos para generar respuestas creativas, más allá de lo que estamos hablando. Es importantísimo un estímulo para que de alguna manera podamos estimular y podamos activar lo que es la capacidad creativa de ese colaborador o de ese equipo de trabajo del cual yo dependo para lograr los resultados que quiero lograr. Esos estímulos, uno de esos es importante, es valorar el trabajo que hacen los demás. He visto con muchísima frecuencia y en muchas oportunidades que las personas no necesariamente están claras con lo que vale la actividad que ellos realizan. De hecho, muchísimos de ellos, pero muchísimos, digo un porcentaje bien alto, hacen lo que están haciendo, más no tienen idea para qué. Lo hacen porque se lo mandan a hacer. Lo hacen porque fue la tarea que le asignaron. Pero si le preguntamos, ¿por qué tú haces eso? Entonces a lo mejor la respuesta es exactamente esa, porque me lo mandaron a hacer. Y eso obviamente es una falla ya que viene de la organización o del modelo gerencial, porque los superiores, los supervisores deben entender que cada persona que realiza un trabajo, ellos le deben hacer ver el valor y la importancia que ese trabajo tiene. Cuando yo sé lo valioso que es el trabajo que realizo, soy muchísimo más cuidadoso para hacerlo bien. Y seguramente que yo echo mano a mis buenas ideas y a los aportes que yo pueda dar.
Por otro lado, hay que otorgar libertad de acción y autoridad al colaborador. ¿Y qué pasa cuando el colaborador no tiene libertad, cuando no tiene autoridad? Bueno, de alguna manera se siente dependiente en su proceso de pensamiento de aquellos que en definitiva son los que van a decir cómo se hacen las cosas. Yo le voy a poner un ejemplo interesante que proviene de mi experiencia como profesor universitario. Y a lo mejor ustedes mismos, ¿no? Porque de los que me están escuchando pueden haber personas que tienen la experiencia como docente, de jurado, de tesis de grado. Y me di cuenta de algo bien interesante. ¿Cuál creativo es el alumno cuando está haciendo su tesis de grado? ¿Y por qué el alumno es tan creativo cuando está haciendo su tesis de grado? Porque es posible que en lo que se refiere a una actividad o trabajo serio, es posible que esta es su primera oportunidad para hacerlo con autonomía, con libertad de pensamiento y con autoridad. El alumno que está haciendo su tesis siente que lo que él está haciendo y lo que él está poniendo y sus propuestas y sus contenidos y sus aportes para su trabajo privado, su trabajo de tesis, es algo que está haciendo con libertad de pensamiento, está haciendo con autonomía. Si bien es cierto que puede haber un tutor de la tesis y todo lo demás, la investigación que él está haciendo y el matiz que quiere darle a su trabajo y el contenido que él quiere manejar dentro de su trabajo académico es algo en donde su decisión es sumamente importante para él, es su trabajo. Él se siente un poco dueño del trabajo que está haciendo. Bueno, le pongo este ejemplo porque es posible que podamos llevar esto al ámbito laboral y entender que cuando le damos libertad de pensamiento a quien tiene que hacer el trabajo, le damos la dosis de autoridad mínima para que pueda hacer lo que le mandamos a hacer. Y por otro lado, él siente que tiene cierta autonomía y rompemos ese lazo de dependencia, definitivamente vamos a descubrir cuán creativos son los trabajadores. Por otro lado, vamos a recompensar la creatividad mostrada. Si con las cosas que estamos haciendo podemos de alguna manera ser testigos de qué tan creativos son las personas que nos rodean y que de alguna manera actúan como nuestros colaboradores, vamos a recompensar de alguna forma esta creatividad que ellos muestran. Forma de recompensarla, se las dejo allí. Obviamente que ahora somos nosotros los que tenemos que ser creativos para ver cómo le podemos recompensar a la persona que de alguna manera nos ofrece una buena parte de su creatividad y que nosotros ponemos al servicio de un proceso, de un proyecto o de cualquiera de estas otras cosas. Vayamos a las prácticas. Los estímulos, valoramos el trabajo y le otorgamos a cada ejecutor de la tarea autoridad, libertad de pensamiento y de alguna manera autonomía, y vamos a recompensar luego la creatividad mostrada. Hay algunas prácticas muy importantes que aquí me voy a detener un poquito y voy a tratar de ser preciso porque quiero que ustedes sean usuarios de prácticas como esta. Una de esas es la que llamamos equipo de innovación multifuncional. ¿Cómo practicamos en la empresa para de alguna manera aprovechar al máximo la creatividad de cada miembro del equipo en particular y de todos los miembros juntos, que es la creatividad grupal? Bueno, los equipos de innovación multifuncionales es que son reuniones esas las reúno en un momento determinado. Los equipos de innovación multifuncionales son tareas que podemos establecer de manera continua. O sea, podemos todos los meses tener una reunión con un equipo de innovación multifuncional en donde está la unidad de finanzas, está la unidad administrativa, en donde está en la unidad de operaciones, en donde está la unidad comercial o la función comercial. O sea, todos estos grupos de trabajo están presentes. Y vamos a tratar un tema en particular. El tema en particular será el centro de atracción, el centro de alguna manera de búsqueda de soluciones
que provengan de las propuestas y de las sugerencias de cada una de las personas que está presente. Esto lo dicen autores famosos como Peter Senge y otros más, y hablan del pensamiento lateral, hablan de 360, que no es más que ver las cosas de diferentes perspectivas. Seguramente que las personas que están en la unidad financiera, el centro del tema que estamos tratando en el equipo de innovación funcional, lo van a ver con un criterio muy particular y van a salir del equipo de finanzas ciertas determinadas propuestas, ideas, planteamientos, opiniones que no necesariamente se conjugan o pueden estar, ser coherentes con lo que piensa el departamento comercial, gerencia de venta o gerencia de mercadeo. Pero no importa. Igualmente me interesa saber qué proviene en términos de propuestas, ideas o planteamientos ingeniosos u originales, lo que piensa la gente de mercadeo y asimismo la gente de operaciones y cada uno de los equipos que está presente en esa reunión, en donde el equipo es un equipo innovador, porque para eso lo invitamos, para que sean capaces de innovar en su forma de pensar, de innovar en su forma de buscar soluciones, de innovar en forma de conseguir estrategias novedosas, distintas, ¿no? Y de esa forma, entonces, estoy animando y activando la creatividad de todos por igual y de los equipos que conforman las unidades funcionales que están presentes. Formación de equipos AAA es otra de las prácticas que les quiero recomendar. ¿Qué llamamos equipos AAA y por qué se llaman AAA? Porque son equipos controlables, equipos autónomos, equipos autosuficientes. Son equipos que no necesitan de directrices gerenciales. Usted un equipo lo va a invitar a que ellos de forma autónoma consigan soluciones y planteen caminos y planteen fórmulas para mejorar la productividad sin que intervengamos en ellos. Son ellos los que, solo mostrándole el objetivo que queremos alcanzar, se reunirán y a su manera conseguirán la mejor forma de alcanzar los resultados. Repito, sin ninguna intervención externa. No hay un supervisor, no hay un mentor, no hay un coach, no hay nadie quien le diga cómo ellos van a encontrar el camino, cómo ellos van a diseñar el plan, ni cómo ellos van a identificar la fórmula que permite mejorar la productividad. Ellos se tomarán su tiempo. Ellos se darán cuenta que de alguna manera ellos mismos, si con un trabajo interno logran articular cada una de las tareas que realizan, logran buscar la verdadera complementariedad entre lo que hace uno y lo que hace otro, logran de alguna manera que el equipo esté ensamblado de tal manera que cada una de las cosas que ellos hacen garantiza una verdadera sinergia. Al final vamos a tener un equipo que sin tener alguien que lo dirija, están logrando el trabajo, están logrando el resultado que nosotros perseguimos. En algún momento tienen que intervenir alguien de afuera, bueno, a lo mejor en algún momento, y eso lo más recomendable es que lo hagan lo menos posible. Dejen que el equipo consiga. He participado en unos ejercicios para este tipo de cosas. En una oportunidad hice un diplomado que en aquel entonces estaba promovido por la Organización de Estados Americanos. Y entre otras cosas, una de las actividades que a mí me gustó mucho fue una actividad que una muchacha muy joven de Costa Rica, como instructora, nos mostró, y fue cómo conformar equipos AAA y cómo de alguna manera la metodología en el proceso de conformación del equipo se debe manejar. Todas estas cosas y estos detalles, posiblemente más adelante, el tiempo ahorita nos permite ser estrictamente informativos, pero podemos ir en otra oportunidad, a lo mejor, si así ustedes lo desean, estaríamos conectados y le doy más detalle de cada una de estas cosas. Por último,
los estímulos igualmente para generar, explotar en el buen sentido de la palabra las capacidades y las aptitudes creativas. Hay algunas herramientas, algunas de ustedes a lo mejor las han utilizado y si no, les recomiendo que lo sigan utilizando y cada vez tengan más habilidad para manejar esto. Uno son los mapas mentales, los conocidos mapas mentales, que no son más que unos diagramas que articulan conceptos o pensamientos en un tema central. Los mapas mentales es un trabajo obviamente técnico, sin embargo, el concepto, o más bien, más que el concepto, el principio de los mapas mentales, lo utilizamos cuando conformamos equipos multifuncionales de innovación, porque no son mapas mentales, pero en la práctica hacemos algo que se parece, porque también articulamos conceptos o pensamientos en un tema central. ¿Cuál es el tema central? El tema que de alguna manera nos reunió en la reunión de equipos de innovación. ¿Y cuál es el propósito de esa reunión? Que los conceptos o pensamientos expresados de alguna forma se puedan articular en un solo esquema, ¿no?, alrededor y dentro del tema central. Entonces los mapas mentales opera con un principio parecido. La matriz conceptual son esquemas que se parecen a los mapas centrales, los mapas mentales, pero lo que predomina es la gráfica. A través de gráficos nosotros podemos conectar ideas y las conectamos con ideas clave. Esto que en la práctica pareciera un juego, se convierte a la final en algo muy, pero muy valioso para lo que es activar en el trabajo dinámico, en el trabajo práctico, de la búsqueda de sacar creatividad, que ya dijimos que todas la tienen, todas las personas lo tienen. Esto se convierte en algo muy importante. Y por último, lo que son los ejercicios mentales. Existen muchas modalidades de ejercicios mentales, más una de ellas es, si se quiere, la del famoso Michel Merzenich. Michel Merzenich hace mucho tiempo creó 29 ejercicios, y estos ejercicios no es más que manejar el cerebro en términos de juegos. Son ejercicios de juegos, ejercicios, yendo de lo más sencillo a lo más complejo. Quieren que le ponga un ejemplo que algunos de ustedes, los que tienen hijos, deben conocer: los juegos que los niños tienen en el computador. Hay muchos juegos en donde el niño tiene que ir superando etapas en el juego que está realizando. No puede pasar a la etapa siguiente hasta tanto no ha resuelto el problema anterior. Y de esa manera va avanzando, las cosas se le van poniendo cada vez más complejas, el juego se va poniendo más, si se quiere, meticuloso, cuidadoso, hay que tener mucho más cuidado, hay que ser mucho más observador de ver los detalles, y solo de esa manera es que el niño podrá ir superando cada una de las etapas. Un poco así funcionan los ejercicios mentales de Michel Merzenich, ¿no? Son 29 ejercicios, desde lo más sencillo, y a partir de allí, si usted quiere llegar al número 29, tendrá que ir pasando por varios estados en donde cada uno de ellos le pone a usted a pensar, y le pone a usted a analizar, y le pone a usted a revisar cosas cada vez un poco más complejas. Y les dejo todas estas cosas, le hago llegar el esquema, de alguna forma tendrán la grabación, y lo más importante, y me pongo de alguna manera al servicio de ustedes en términos de promesa, para que algún comentario o cualquier cosa que puedan y quieran profundizar a través de correo electrónico, yo se la puedo contestar. Con mucho gusto se las puedo contestar a posteriori. Los que tengan algunas preguntas que hacer, hay un chat y creo que tenemos algunos minutos. No estoy seguro. Gracias por conectarse. Okay, gracias, profesor. Gracias a ustedes.